¿Por qué no comienzas primero, que para mí es confuso, dentro del departamento de vestuario? Siento que hay mucha gente. ¿Quiénes son y qué hacen? Porque vi que también hay gente que, background, costume, o sea, ¿cuáles son? Ok, bueno, cuando tienes proyectos muy grandes, obviamente necesitas más elementos en el equipo y, por ejemplo, tienes el diseñador de vestuario, después tienes sus asistentes de diseño y luego tienes un supervisor. A veces hay un supervisor de principales y a veces hay un supervisor de background, que son los extras. Entonces, después vienen los asistentes generales, ya sea también para principales y para extras. Esto es más que nada como cuando haces, digo, proyectos muy, muy grandes. Si no, nada más es como un supervisor y los asistentes generales. Está el on-set también, hay un coordinador de vestuario también. ¿El on-set está ahí retocando cositas? Okay. Sí, es quien retoca, sí, básicamente es quien se encarga del set. Pero entonces tú dijiste diseñador de vestuario, esa es la cabeza de un proyecto grande. Esa es la cabeza de un proyecto grande, el diseñador de vestuario. ¿Y cómo funciona la jerarquía con arte y con escenografía y production design? ¿Cómo funciona eso? ¿Esos departamentos? O sea, hay un diálogo. ¿Cómo funciona el diálogo? El diálogo entre vestuario y diseñador de producción. O sea, por ejemplo, el diseñador de producción tiene un voto muy pesado con el vestuario. Sí, claro. O sea, es una guía. No es la persona que va a proponer, porque pues para eso está el diseñador de vestuario, pero sí te sirve como una guía, te sirve para crear una armonía entre el set y el vestuario. O sea, comúnmente en los proyectos en los que yo he trabajado, cuando hay situaciones muy específicas, se les muestra al diseñador de producción de que, mira, esta línea estamos haciendo, o siempre en las juntas para mostrar el vestuario, él está presente o ella está presente. Y mira, esta línea estamos haciendo, ¿no? Claro, es como de cierta manera, un director de eso, en cierta manera, o sea, trata de apuntar un poquito más para allá, más para acá, o no tanto. Sí, es como un director visual, digamos. Ajá. ¿Y cómo funciona el diálogo igual con arte y con escenografía? O sea, ¿qué tanto importa que tu vestuario funcione bien con la casa que se pintó de tal color? Importa demasiado, porque al final del día todos estamos contando una historia y un contexto del personaje, ¿no? Entonces, obviamente, el vestuario que tiene el personaje tiene que ir de acuerdo a la situación en la que está. Por ejemplo, su casa. No sé, estamos hablando de un contexto social, económico, pues obviamente juega un papel que tiene que tener sintonía, ¿no? Que tiene que ser, o sea, tiene que estar de acuerdo una cosa con la otra, el espacio, con el estilo de vida, con lo que usas, porque al final del día, pues eso es parte de tu estilo de vida. Y también visualmente tiene que haber una armonía de los colores. Entonces, si, por ejemplo, no sé, al ejemplo más sencillo, si tienes una pared azul, pues tú no vas a vestir a la persona de azul. Tiene que haber un contraste. Ajá. Y entonces, ¿en qué momento normalmente en estas series que tú haces entra el vestuario a participar? ¿Cuánto tiempo de preproducción y cómo funciona el diálogo? Ok, ¿cuánto tiempo? Bueno, cuando hacemos una serie, hay veces que, ahora sí que también es la magnitud del proyecto pues todo, ¿no? No solamente la magnitud, sino de qué va, de qué trata la historia. Por ejemplo, los proyectos en los que yo he tenido más ha sido cosas de época. Porque obviamente hay... Como Pedro Páramo, ¿no? Sí, en Pedro Páramo yo estaba en extras y en el equipo de extras tuvimos una pre de, ¿qué será? Más o menos como 3 meses, 4 meses. Un chingo. Ajá, un montón, sí. Claro, pero si tú tienes el diseñador de vestuario que entró y él o ella, quien sea, se encarga entonces de hacer un book de todas las posibles cosas y tú entras con ya toda esa información y tú te encargas de los extras. No siempre, porque muchas veces hay puestos que entramos casi a la par que el diseñador de vestuario y ayudamos en la
en la investigación. Y cuando tienes algo así de época, ¿qué tanto juego hay para no respetar cómo se vestían en la época, sino porque se ve bien o se ve interesante? Ahora sí que eso depende del director. ¿Cuánto, en tu experiencia, cuánto juega? ¿Como un 20%? ¿Cero? Cero, sí. O sea, ¿nunca se favorece un color o una textura que no haya existido en esa época? No, nunca me ha tocado, la verdad. O sea, y todo es el tipo de costura de la época, que si no se podía usar zippers porque no existían en ese momento, si todo se abrochaba con, ¿cómo se dice? Con botones, con ganchitos. Pero ustedes lo llegan a proponer en la mesa y él dice, no, esto se volvieron locos, el productor o quien sea. Pues no, realmente no tenemos por qué proponer o sea, eso. Ni siquiera llegan a proponerlo. No, eso es como uno trata de hacer una cosa fiel a la época. Claro, y si estás haciendo algo de contemporáneo, como la de Ron Coyote Ron, y hay una playera que es de una cosa austriaca que no existe, no es común en México, igual se juega con eso. Digo, en mi experiencia nunca me ha pasado, porque por ejemplo, Ron Coyote Ron estuvo situado en Sonora. Entonces, por ejemplo, o sea, la vestimenta del norte es muy similar en todo el norte, ¿no? Pero por ahí sí puede haber una diferencia en el norte de Sonora al norte de donde yo soy, por ejemplo, de Monterrey. Y lo que pasaba también con Ron Coyote es que estábamos hablando de polleros, de la gente que ayuda a cruzar, y coyotes. Entonces, ¿cuál es la diferencia coyote y pollero? La diferencia entre coyote y pollero es pues la verdad es que yo nunca me quedé clara con eso, pero... Pero no lo abordan en la serie. ¿O no? Pues es que, o sea, creo que el pollero es el que lleva como literal como en una caja a la gente y el coyote... Más solito quizás. Sí, como que, son menos tiene personas, sentido. no sé. Si es algo así, tiene sentido. Es una cosa, para mí es un sinónimo, pero bueno. Total, el punto es que había cosas que retrata reales, muy reales. Pero tú nunca llegas a una propuesta así y... ¿Una cosa loca? Sí, algo... No, porque también por ahí te puedes meter en un problema, claro, ¿sabes? Cultural, claro. Sí. O sea, por ejemplo, en esa serie tenía yo una diseñadora argentina. ¿Y quería proponer cosas argentinas? Sí, y también lo que pasa es que ella tuvo que estudiar cómo era la cultura mexicana y cómo era la cultura ahí, claro, obviamente. Entonces, como el sombrero, qué tipo de sombrero vamos a poner, cómo se debe poner el sombrero, el tipo de bota, ¿sabes? No vas a poner cualquier bota. Hay un estudio muy prueba, claro. ¿Y cómo son las diferencias de vestuario cuando haces una serie contemporánea versus una de época en cuanto a tiempo de pre y presupuesto? Sí, te digo, me ha tocado series en las que se ha tenido un montón de pre, o sea, sí, de 3, 4 meses época, y series en las que hemos hecho 2 meses de pre actuales, pero también me ha tocado, o sea, hoy en día se presta mucho a que haces 2 temporadas de un solo golpe, y entonces necesitas 4 meses de pre. En cuestión de las series. En cuestión de las películas, o sea, también películas donde he hecho 3 meses de pre en época y actuales te dan a veces hasta 3 semanas, 4 semanas máximo. Entonces sí hay una diferencia, y en cuanto a presupuesto, la diferencia sí es muy grande porque en la época se confecciona mucho. ¿Qué pasa? Pues obviamente no hay muchísimas casas de renta que tengan la ropa adecuadamente cuidada, y pues necesitas confeccionar. Hay que hacer todo. Sí. En Pedro Páramo, ¿cuántos vestuarios tenías? Uy, no, ese dato alguna vez lo vi en internet. ¿Cuánto puede ser? 400. No, Más, hicimos 1000. como 5,000 piezas. Mierda. Ajá. Y esas 5,000, las 5,000 las hicieron. Todo se confeccionó, no solamente, obviamente, no solamente el vestuario, sino, y no éramos nada más. Y el equipo creo que fuimos, ¿qué? 40 y tantas personas. De vestuario nada más. De vestuario nada más. Mierda. Y no solamente era que nosotros estábamos
ambientando y vistiendo y demás, sino que había todo un grupo de artesanos trabajando y costureros y sastres. Pero entonces hicieron eso en 3 meses, los 5.000 vestuarios. No, eso fue la pre que yo tuve. Hubo gente que entró antes que yo. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en hacer? Y todo el tiempo estás haciendo, sigues, o sea, nunca paras, porque aunque ya estés en el rodaje, no es que entras al rodaje con todo listo, sino todo el tiempo sigues y sigues y sigues. O sea, yo me acuerdo que estábamos, no sé, a 3 semanas de terminar y nos seguía llegando ropa. O sea... Y para una serie donde el personaje protagonista usa mucho la misma ropa, ¿cuánto? Bueno, eso pasaba, como que los personajes, ¿te ha pasado que como que...? Sí, sí pasa, y incluso en las historias actuales también pasa un montón, o sea, porque hay veces que tienes días de historia que son muy largos, o hay veces que, no sé, o sea, la pieza encanta y la usas varias veces, qué sé yo, que es normal, el repetir ropa es normal, o sea, uno trata de retratar la realidad, ¿no? También. Entonces, sí, hay veces en que tienes que tener para el personaje, bueno, para la persona que lo usa, 2 piezas, 3 piezas de lo mismo, y luego que entra también que si hay un stunt, que si hay un fotodoble, que si pasa un accidente en ese día de historia. Entonces, un protagonista, ¿cuántas copias de la misma playera y shorts tiene? Hay veces en que puedes tener hasta 7, 8, depende de la necesidad. Y cuando hay, por ejemplo, así como un accidente o le disparan o lo apuñalan, de esa ropa rota o se cae por un barranco, igual... Ahí, tú ya sabes que tienes que tener triple de base si lo va a hacer el actor. ¿Por qué? Porque tienes el que tiene que quedar limpio. Casi nunca nada queda en una toma, entonces tienes que tener un doble. Y luego, ya el doble se gastó o se madrió. Se madrió, ajá. Y luego tienes el triple. ¿Por qué? Porque hay que hacer una segunda toma. Entonces ahí ya tú sabes que tienes triple. Pero si no lo va a hacer el actor, si lo va a hacer el stunt, entonces tienes uno para el stunt también. Entonces, claro, entonces... ya tienes 4. Lo mínimo es 3 o 4. Sí. ¿Y cómo haces en estas series que son largas y quizás una serie que no sabes cuántas temporadas va a tener? ¿Cómo haces para hacerle un arco al personaje a nivel de vestuario también? ¿Cómo funciona esta transición? Como por ejemplo, el ejemplo más básico en Breaking Bad, comienza de bueno a malo Walter White. Pero claro, es una serie de 7 temporadas, creo. ¿Cómo funciona en tu experiencia cuando tratas de apoyar eso en la transformación del personaje? Obviamente también va cambiando en ese tipo de situaciones que tienes varias temporadas, va cambiando el personaje en cuanto a estilo. Hay veces en que ves un cambio en cuanto a temporadas, ¿no? O sea, la serie empieza en verano y terminamos en invierno. Entonces va cambiando su manera de vestir. Desde lo más básico, desde cambiar del short al pantalón al abrigo, ¿no? En las piezas. Se empieza a construir con capas, bla, bla, bla. Y hay veces en que si hay un cambio de psicología, porque así propiamente se va desarrollando el personaje. Entonces sí vas cambiando el estilo del personaje, se va haciendo a veces más maduro, o se va convirtiendo en una persona más oscura, o tiene un declive emocional, entonces lo haces más desaliñado, y así es como vas. Entonces, pero ¿tú crees que hay como un gradiente? Como que si es bueno y usa amarillo y es malo y usa negro, vas paseando en cosas de gris, en tonos de gris para allá. No necesariamente, o sea, ese es como un ejemplo que ahí medio... Claro. Pero claro, hay muchas variables y dependen muchas cosas. Sí, dependen muchísimas cosas. Y si tú tienes un personaje que usa lo mismo 20.000 veces, ¿tienes truquitos para que eso se vea un poquito distinto? ¿Accesorios o algo? ¿O eso no se usa? ¿O se usa más sí, quizás con el cabello? No, sí, claro. Sí puedes hacer una diferencia en cuanto a que ahora tiene un accesorio diferente, o le puedes meter ahí un poquito una pieza, no sé, por ejemplo, un suétercito de repente, o cambias no sé, los zapatitos, que sí me ha pasado un personaje que literal
Mira, en 2 series me pasó personajes que literal usaban el mismo modelo de jean todo el tiempo y el mismo modelo de playera en diferente color. ¿En cuál serie fue esto? Esto fue en una serie que todavía no se estrena, se llama Futuro Desierto, y en otra ocasión más bien fue una película que se llama Fondeados. Y el güey usaba siempre lo mismo. O sea, el mismo modelo de jean y el mismo modelo de playera. ¿Y cómo haces para que sea interesante o un poquito distinto? ¿O no lo haces? Pues no precisamente, sino que así es la persona, así es ese personaje. Pero juegas como que tiene la playera metida o tiene... Sí, a veces tiene la playera metida, a veces tiene una bota, se puso una bota porque ahora fue a trabajar a la oficina. Claro. Y entonces cuando está en la casa tiene un tenis. O sea, ese tipo de cosas. Tipo de cosita. Y si tienes una serie que le agregan una temporada porque le fue bien, y aunque era planeada 2 o 1, igual ¿cómo repiensas el vestuario? ¿Buscas cosas de innovar o depende mucho del guión o cómo te ha pasado? Sí, siempre depende del guión y siempre, o sea, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Alguna ocasión hicimos una serie que nosotros hicimos 2ª y 3ª temporada y la diseñadora de la 1ª temporada era otra. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un giro. Pero no lo puedes hacer brusco, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Porque la gente ya se enamoró del personaje. No por nada ya vas a hacer 3 temporadas. Entonces, no puedes hacer un cambio brusco, pero sí puedes tener ciertos elementos que te alzan el diseño del personaje, pero sí siempre es muy, muy pegado al guión. Y para tener una idea, ¿cuánto puede ser un presupuesto de vestuario para algo como Pedro Páramo versus Ay, eso, mira que yo no te lo vengo manejando porque esa data, bueno, pero, yo no estaba ahí para esa data. No, pero una idea, o sea, por ejemplo... No, ni idea, imagínate no tú. Idea. No, pero bueno, sí... Pero sí te puedo dar un ejemplo. Ajá. O sea, yo hice Ron Coyote Ron, que era una serie con muy poco presupuesto, que esa data del dinero sí la manejaba yo. Y era muy poco presupuesto, los personajes... Pero dime cuánto es poco, quiero terminar. Ya va. O sea, tengo que darte el contexto de también porque era poco dinero, porque esto era en la frontera, era gente de bajos recursos, casi siempre los personajes. Nosotros hicimos esa serie, yo no sé cómo la hicimos, la verdad, con 350,000 pesos. ¿Cuántos vestuarios? ¿Cuánto debes...? Ay, no sé, ya no recuerdo cuántos cambios, la verdad. Genuinamente no recuerdo. Igual 40, más de 40, más de 100. Sí, eran más de 40. Igual hicimos, o sea, yo estaba muy sorprendida, siempre me sorprendo, de verdad, porque teníamos 10 equipos de béisbol. Mierda. Que todo obviamente lo diseñamos nosotros. Ya se fue todo el presupuesto. Claro. Y el resto de las personas estaban desnudas. 170,000 pesos nos gastamos en esos 10 equipos de fútbol. Digo, de béisbol. Entonces Pedro Páramo tendrá un presupuesto de 5 millones de pesos, 10 no, millones de pesos. No. Hay que especular, no podemos especular. Más. 50 millones. No, millones. 50 millones no creo, pero puede estar por los 30. Pero sí, puede estar. ¿Y tú tienes algunas, cuando tienes esos problemas de, bueno, no solo porque... O sea, en una serie pop actual, el presupuesto más grande que yo he manejado, o sea, que yo sé, a ciencia cierta, porque lo manejaba yo, fueron 3,5 millones. ¿Eso es una serie contemporánea? Contemporánea, que hicimos 16 capítulos. Y tú tienes cuando estás buscando referencias o influencias, no sé qué, ¿cómo generalmente buscas, además de internet, ChatGPT o lo que sea? Hay algunas, por ejemplo, te vas a la Lagunilla, qué sé yo, te vas a algún mercado a buscar o qué. ¿Qué? La ropa, el vestuario. Ropa o ideas también, como cuando estás buscando ideas. Sí, bueno, observas, te pones a observas. Y la verdad es que yo soy mucho investigar. Y creo que la mayoría nos manejamos así. Investigamos dónde sucede la historia, entonces se hace un research de, no sé, buscas cómo son las fiestas, cómo son
el estilo urbano de claro, la pero ciudad. eso todo lo buscas todo por eso. internet, ¿cómo lo buscas? Sí, lo puedes buscar por internet, buscas videos reales, o sea, a mí siempre me ha gustado buscar videos, la verdad. Meterme, por ejemplo, si es época, meterme al archivo del gobierno que tiene una cantidad. ¿Cómo es eso del archivo del gobierno? Hay una página del gobierno, la verdad no recuerdo cómo es que se llama, pero es un archivo fotográfico que viene por años. Oh. Y incluso te marca por ciudades. Entonces tú puedes buscar, no sé, policías 1972 y te sale. Ah, está increíble eso. Ajá, está increíble y es muy bonito. Y tú buscas bodas, 15 años, así. ¿Y hasta Ajá. qué año irá eso? Ay, creo que, o sea, para atrás, ¿hasta qué año? Uy, yo he buscado de los 20, de los 10. No mames. Ajá, sí. Wow. ¿Cómo tú logras hacer un vestuario? ¿Tú crees que, o sea, por ejemplo, si tú me dices, ¿cómo tú crees que la comedia funciona? No sé qué, yo creo que es algo de timing o algo de lenguaje corporal. ¿Hay algo vital en el vestuario que tú crees que necesita estar para que funcione? Algo en el vestuario que necesito. O sea, ¿tú crees que es algo de contraste, algo de texturas, mezcla de texturas? Sí, sí, todo refuerza, es que todo refuerza, los colores, las texturas, todo refuerza. Por ejemplo, no sé si estás haciendo algo divertido, algo gracioso, pues las texturas pueden ser más llamativas, ¿no? No sé, por ejemplo, poner un tejido, poner un entretejido de diferentes colores, o poner estambre, o qué sé yo, o sea, reforzar con la textura esa cosa, pues sí, cosa divertida, no sé cómo explicarlo, como... Pero es todo esto que tiene que ver con la psicología del color. Eso lo sigues, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Y aquí, así del tope de tu mente, ¿cuáles serían los colores que usarías en una comedia? Yo usaría naranja, amarillo, verde. Y con respecto al color, cuando lo eliges, ¿cómo funciona? ¿Hay algún efecto? No sé si esto es una estupidez lo que estoy preguntando, pero ¿hay algún efecto si está más saturado o menos saturado el color? ¿Más vivo significa menos vivo? Sí, hay un efecto. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, si tienes un color, o sea, que es full color, no es un degradado o no es como un pastel, por así decirlo, creo que estás dando emociones más intensas. ¿Sabes? Pero eso viene del punto de vista de emoción feliz o emoción negativa, o sea, positiva o Puede negativa. ser ambas. Si te pones a pensarlo, puede ser ambas. O sea, no por nada... Dame un ejemplo. El ejemplo de estos muñequitos, de estas Teletubby, caricaturas claro. de Rick and tristeza y... La de ¿sabes? Pixar, Ajá, claro. Por ejemplo, tristeza es un Inside full Out. azul. Inside Out, no. Sí, Inside Out. La verdad es que yo no me acuerdo de... Lo viste en español, se llama en español... Ni idea tampoco en español. No sé ni en inglés ni en español, pero... Claro. Estos muñequitos... Pero hay un... Y tú cuando estás elaborando un vestuario, tienes como un orden específico, como que primero el tono oscuro del pantalón, o hay como algún orden que sigues. No. Es random. No. Puedes comenzar con una playera buena, o puedes comenzar con un pantalón que funciona, no tienes un orden específico. No. No, o sea, por ejemplo, sí defines los personajes con colores. Eso sí, vas un montón, porque obviamente... O sea, tú escribes el personaje y al lado los colores. Sí, una paleta de color para cada personaje, por Eso ejemplo. es el primer paso. Sí. Y después Es de los ¿cómo primeros funciona? pasos. ¿Después a texturas o cómo es tu orden normalmente? Sí, también, sí. ¿O no tienes ningún orden, es aleatorio? Pues se va dando. Claro. Pero sí, siempre partes primero de los colores. O sea, si el personaje es una persona seria, obviamente sabes que vas a poner como colores más sobrios, grises, beiges. No sé, a lo mejor le tiras un verde, pero va a ser un verde seco. Entonces no va a ser el verde de la planta. Claro, un verde seco es como más oliva. Sí. ¿Cuántos colores crees que conoces con nombre adecuado? Con un nombre adecuado no lo sé, porque igual y a lo mejor me los invento. De pronto uno, viste, cuando hablas otros idiomas, le dices el nombre del otro idioma, qué sé yo. También. Oye, y cuando tú haces una serie que es tanto vestuario, ¿qué carajos haces con todo ese vestuario? ¿A dónde te lo llevas? Al final, Sí. lo entregas, ¿A quién se lo entregas? se lo entregas a la casa productora. Pero si es algo como 5.000 vestuarios, te necesitan Sí, un tal bodega, cual, una sí, bodega obvio. gigante.
O sea, la casa productora que hace la serie se queda con los 5.000 vestuarios. Ustedes no se quedan con nada. Nada. O sea, nosotros lo limpiamos, lo almacenamos, lo hacemos un inventario para entregar a un archivo. Bueno, todas las rendiciones de las cuentas, de todas las piezas, cuántas son, se entregan y se guardan en una bodega. Y así es como funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que en la edición se dieron cuenta que hubo una escena que no funcionó. Y hay que regrabar. Y hay que volver a hacerlo. Ajá, eso es una buena pregunta. Y si hay que regrabar, hay un reshoot después de que cerró el rodaje, ¿a ustedes los vuelven a llamar para hacer ese día de rodaje o se lo pasan por el culo? No, sí. Nos vuelven a llamar. O sea, tienes que volver a entrar y el tal vestuario y no sé qué. ¿Y si es común esos reshoots? Sí pasa. Sí, ¿no? Sí pasa. Sí. O me ha tocado que de la primera temporada a la segunda había una escena que te va a ligar ambas temporadas. Y pues nada, ahí vas a la bodega hasta la punta de la loma a buscar entre ese montón de cajas el vestuario. O sea, ellos tienen, esas casas productoras tienen una bodega en no sé dónde pito, gigante, que tienen vestuarios de todas sus producciones y tú tienes que ir a buscarlo cuando vaya un reshoot. Sí. Ese le toca a ustedes. Sí, eso nos toca a nosotros. Ah, mierda. Y también cuando estamos haciendo las carpetas de continuidad, porque pues obviamente cada vez que abres un cambio, ya sea de un personaje principal o de un extra, haces una carpeta de continuidad. Y en el caso de los principales tienes que especificar si el sombrero era de una casa de renta, de qué casa de renta era, si la playera se compró. Si se compró, quiere decir que va a estar en la bodega de la casa productora. Entonces, así es como funciona. Cuéntame un poquito de ese archivo de continuidad, cómo, o sea, pones fotitos, cómo funciona. Sí, pones fotos marcando las escenas en las que se usa ese vestuario y el día de historia. Y en una serie tan ambiciosa como Pedro Páramo, ¿qué tan grande era ese archivo? ¿Eran 800 páginas? Yo no desconozco, yo totalmente desconozco ese archivo porque los extras solamente teníamos carpetas de... En esta escena salieron, o sea, teníamos fotos de que en tandas, no sé, de 5, de 7 máximo. Y entonces era así, la foto, tal cual. ¿Tú conoces truquitos para desgastar la ropa? Porque yo lo que he usado es lija, como lijar la ropa cuando se cae o algo así. Claro, pues hay muchos tratamientos que se le puede dar al vestuario. ¿Cómo cuál? Hay veces que puedes hacerlo con lija, nada más. Hay veces que se necesita hacer con ácido. Hay veces que se hace esta cosa del stonewash, que se pone a lavar con piedras, entonces se va desgastando. ¿Cómo funciona eso? Yo nunca lo he hecho, pero sé que la manera en la que se hace es se mete a una lavadora con piedras. Le echan piedras adentro de la lavadora, pero no destruye la lavadora. Bueno, sí, pero yo no sé qué lavadoras tengan la quizás, gente que lo hace. Quizás es una lavadora solo para eso que está vuelta a mierda. Sí, no, obvio, no es la lavadora de tu casa, bueno, claro, no. Pero entonces, ¿que la metes en la lavadora por cuánto tiempo? No, yo no sé, porque yo eso nunca lo he hecho. Eso siempre... Claro, dentro de nuestro departamento hay un área que son... Sí, claro, que son los ambientadores. Ah, entonces dentro del vestuario ese cargo se llama ambientador y es destruir la ropa. Pues no solo destruirla, porque puedes hacer muchas cosas. Puedes pintarla, puedes teñirla, puedes... ¿qué otra cosa podrías hacer? Es el desgaste. Sí, o sea, el ambientador. Y si se mancha el vestuario, también es departamento de ellos, es parte de ellos ese trabajo. Si se mancha y queremos como regresarlo al como estaba, claro, también. ¿Pero si se mancha por error o porque es parte del set o ambas? Pues por ambas, ellos nos ayudan. O sea, son básicamente güeyes que saben destruir la ropa y lavarla. Sí. Y se llaman ambientadores. Ambientadores. Eso ni idea, nunca lo había escuchado. Otra cosita que te quería preguntar. Cuando están en la ¿cómo funcionan las pruebas de cámara o luz con el vestuario? Siempre se agenda a los departamentos a una prueba de cámara, prueba de look and feel, que se le llama, que es para justo esto, ver con la óptica y con la iluminación cómo juega, cómo se comporta
la textura que tenemos en ciertos personajes muy relevantes, ¿no? O ciertos vestuarios particulares, por ejemplo, que si hay una fiesta de noche. Claro, hay que ver si refleja, no sé qué. Sí, o si hay disfraces por alguna razón. Entonces hay que ver cómo, exacto, cómo se comporta, como si hay un reflejo, comúnmente te montan el set donde se va a usar, entonces, nada, cómo se comportan los colores de la pared o del set con este vestuario, si va a funcionar, no va a funcionar, o si a lo mejor por ahí la textura te va a causar moaré o X cosa, ¿no? Entonces sí. Y estas pruebas de cámara, generalmente en una serie, ¿cuántas pruebas de cámara hace? En una serie comúnmente están haciendo 1, 2 máximo. ¿Y esto lo hacen entonces solo para los personajes principales generalmente? Sí, solo para ellos. O sea, es una para el protagonista y otra para la protagonista y un par de horas te echas ahí. Y en tu experiencia, ¿te ha pasado que tienes que cambiar cosas por un problema? ¿Qué tipo de problema te has presentado? Sí, a veces pasa, por ejemplo, no sé, si es un set muy oscuro o con muy poca iluminación, o que la iluminación es luz natural, o solamente, no sé, pasa luego sets donde la luz es por velas y que es luz natural de vela, entonces ahí tú dices, ok, ¿qué colores yo voy a usar? Yo sé que no voy a usar colores oscuros, porque pues no vamos a ver nada. Entonces por ahí unos colores más vivos o más tenues, o sea, unos colores más claritos, más amigables. Pero estas pruebas de cámara las haces en el set como tal. Sí. O sea, es como un día, 2 días, 3 días antes de rodar, una semana. Sí, sí. Sí, o a veces más tiempo atrás. Sí. Digo, todo depende de cuánto tiempo de preproducción tienes. Claro, si están armando el set desde hace 3 meses, lo puedes probar antes, ¿no? Pero si es una locación que renta por el día, no sé qué, quizás no tanto, ¿o sí? Ajá, ahí no. O medio que simulas el set también. O sea, no sé. El tipo de luces, vas con el fotógrafo. ¿Hay algún truco cuando la temperatura y el vestuario no van juntos? Hace mucho frío y es algo que tiene mucha piel revelada, o hace mucho calor y tiene que estar con una botarga. ¿Qué hacen ahí generalmente? Porque a veces se tiene que filmar por presupuesto, se filma en invierno o lo que sea. Sí. Pues mira, sí ha pasado. O sea, hay que tratar de ser lo más humanos posibles con la gente, obviamente. Pero sí llega a pasar que tienen un short y estábamos en un lugar de frío, porque era invierno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ponemos térmicos debajo. Ropa térmica, que la terminas cortando como te da Dios a entender, que si la haces así, la haces una tirita, o sea, la cortas. Luego pasa escenas que se caen a un lago o que se caen a un río y también resulta que la escena la hicimos en la madrugada y hace un friazo. Entonces, bueno, vamos a usar un wetsuit. Y ya le pones el trajecito de buzo debajo, pero entonces tienes un trajecito de buzo que a lo mejor tú no tuviste tiempo para fabricar y te tuviste que ir a la tienda a comprarlo y que había negro y azul. Entonces dices, bueno, nada. Tengo que hacer ese vestuario que se ponga ese día, en ese día de historia, color oscuro para que no se vea el trajecito debajo. O a veces, digo, si tienes tiempo, pues si era un vestuario claro, pues lo mandas a confeccionar en una tela que sea clarita, el color clarito. Y también en cuestión como las botargas, se les pone un ventilador adentro. ¿Y cuánto te pasa en el set que tienes que resolver un problema así y tienes que ir al Walmart a comprar cualquier cosa? O sea, eso es algo común y tienes que teñirlo de alguna manera. Eso es algo que tienes que hacer a veces en el momento. En el momento. Pasa mucho en la ambientación que el nivel de ambientación, pues la mayoría del tiempo no lo puedes como... Bueno, no, sí se puede. Depende. Por ejemplo, si pasa un accidente, ¿no? Se tiró un café o se cayó por el barranco. O sea, eso no lo tienes tan previo hecho. Tienes una base y llegas con el director y le dices, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a aumentar este nivel de ambientación o te parece así? Y con el transcurso de la escena le vamos dando más.
Entonces ahí es como que se resuelve en el momento. Ahora esto como que de repente tienes que correr y resolver, siempre pasa, no quiere decir que a diario, pero siempre en algún momento sucede. ¿Y cómo funciona tu comunicación con el director? Porque yo me imagino que de alguna manera son traductores de lo que dice el director de cierta manera. O sea, si él te dice yo quiero que se vea más triste o algo así, eso es algo que comúnmente pasa con el diálogo con el director. Sí, siempre pasa, siempre tienes que estar en contacto. Todos los días estás hablando con él, todos los días tú muestras tu propuesta de vestuario. Bueno, previamente, o sea, yo estoy acostumbrada a mostrarla tal cual. Una semana antes de esto es lo que se va a usar día por día, escena por escena, la próxima semana. ¿Y cuáles son palabras que a ti te funcionan como vestuarista que te comuniquen que el vestuario tiene que ser más así o asá? Porque pasa mucho, y me pasa con los actores, que hay ciertos verbos o palabras que no les gusta, entonces como que trato de orientarlo más a lo que le funciona a ellos. Es que... O sea, por ejemplo, de nuevo, si él necesita algo más claro, más oscuro, pero quizás quiere decirlo más con sentimiento, hay como términos que en vestuario se usan y son más efectivos que más claro, más oscuro, más feliz, más triste. No, no se me ocurre. O sea, si el director dice que el antagonista tiene que ser más intimidante, por ejemplo, ¿qué harías tú en el vestuario? ¿O eso es una palabra que no te sirve para nada? No, sí. O sea, sí, los adjetivos siempre funcionan, porque si tú me dices, tiene que ser más intimidante, pues yo le pondré piezas que son más pesadas visualmente. No quiere decir que le va a poner unas botas de hierro, por decir, claro, ¿no? Pero dame un ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo quiero que mi personaje sea más intimidante, le voy a poner un traje, por decir algo. Y si ya tiene un traje y se pone más intimidante, hay accesorios que funcionan como intimidación. No sé, como una cadenita. Sí, puede ser exacto. Una cadena, un reloj, o sea, como aumentar un poco como peso visual, o elementos puntiagudos, puede ser, o sea, que te dan una idea como es más duro, ¿no? Y si yo te digo que la protagonista tiene que ser muy sumisa porque el esposo le pega o qué sé yo, eso también hay un vestuario. ¿Qué harías tú con ese vestuario? Claro, yo haría una traducción en poner elementos más sencillos. O sea, tú sabes que si la mujer está siendo sometida o es sumisa, no vas a ponerla con una ropa atrevida, no le vas a poner un escote, no le vas a poner una minifalda, ¿sabes? La vas a poner más cubierta, con unos colores más, que pasen un poco más desapercibidos, unos colores claros, como, sí, medio gris, ¿no? Sí. En el contexto de la... O sea, lo que tenemos en la mente como gris. Está bueno. ¿Por qué para cerrar no recomiendas una película que el vestuario te parece emblemático? Sí, pero tienes que recomendar una sola. Bueno, dos. Dos. Voy a recomendarte dos. Dos películas que yo recomiendo. A ver, ¿a ti no hay una película que te pasó que comenzaste cuando eras joven y dijiste, wow, eso... que te diste cuenta que el vestuario era algo que existía? ¿O sí, una que te marcó? Uy, películas que me marcaron. De vestuario. Por el vestuario, ok. Películas que me marcaron por el vestuario, siempre la digo, es mi favorita de hecho. Great Expectations, dirigida por Cuarón. Sí. Me encanta el vestuario. Es de Lubezki también esa. Ajá, claro, fotografiada por Lubezki. El vestuario me parece divino, de cierta manera es actual, para el momento en el que se hizo, pero los personajes tienen una línea muy bien definida. O sea, tenemos un personaje que es pescador, el protagonista convive de chiquito con pescadores, y va creciendo y se hace un artista en Nueva York muy reconocido. Entonces vemos toda una línea de su crecimiento como persona y que te la cuenta el vestuario, que te la refuerza el vestuario.
Los colores me parecen divinos, o sea, ¿qué pasa con Cuarón? Que él es muy verde. Entonces tienes elementos verdes por todos lados y en el vestuario también es verde, o sea, la protagonista todo el tiempo va de verde. Sí. Sí. ¿Cuál es la psicología del color para el verde? Ay, para el verde, esto lo vas a tener que editar. Editar, sí, claro, porque yo así de que psicología del color en la universidad. Porque, claro, pero ¿a qué personaje tú le elegirías verde más que decir la parte teórica? ¿A qué tipo de personaje tú le pondrías verde? Yo le pondría verde. Es que el verde puede ser, bueno, yo pienso que el verde puede ser a una persona que convive mucho en la naturaleza, pero también me parece un color sumamente fino. O sea, tienes un verde esmeralda, por ejemplo, que me parece un color finísimo. Oye, ¿y tú tienes en mente alguna película que te parezca que el vestuario, no puedes decir la misma, que el vestuario con la gente, con el personaje, hacen un match perfecto? Bueno, otra que me gusta un montón es también Cuarón y Lubezki. ¿Cuál? ¿Cuál? Los niños del hombre. Película. Claro. Película. Uy, es un nivel de ambientación y un nivel de texturas y de capas, porque esto es como el fin del mundo y tú lo ves que esto es invierno y me parece increíble. Claro, pero esa película es de mis películas favoritas y nunca había pensado en el vestuario ahora que lo mencionas. Entonces, cuéntame por qué el vestuario te marcó tanto de esa película. Mira, a mí lo que me llama la atención es eso, y bueno, y al final del día es lo que contamos con el vestuario, qué está pasando en su vida con ese personaje.